Bueno, si tienen la gentileza, acepten la grabación y comenzamos. A ver, la idea de la propuesta que tengo hoy es, bueno, me parece bárbaro lo que comentás, cuando las moléculas eh, chocan entre sí, cuando las moléculas golpean. Entonces, sí, me gusta la idea, estoy de acuerdo. Eh, entonces, en ese contexto, ustedes siempre recuerden que los, eh, los átomos, las moléculas, en el recipiente están en un continuo movimiento, no tienen una cinética de movimiento. Eh, entonces, al tener una cinética de movimiento, ellas precisamente chocan, ¿de acuerdo? Colisionan, eso es lo que se conoce y lo van a leer como la teoría de las colisiones, chocan entre sí y de esa manera van a ir produciendo eh, colisiones que pueden o no ser efectivas. Es decir, que pueden o no terminar los reactivos en un producto. Y esto tiene que ver con algunas cosas eh, sencillas. Vamos a ver. Tiene que ver con algunas cosas sencillas, la teoría de las colisiones. Ya voy a comentar un poquito de la velocidad de reacción. Eh, Cuando uno pretende, estoy tratando de buscar alguna idea así simple que nos permite usar la imaginación. Eh, Cuando uno, supongamos que nosotros tenemos imaginemos, eh, dos autos, ¿sí? Que serían nuestros reactivos, que los colocamos en un sistema, que es en una calle, y el resultado de la reacción que esperamos obtener, es decir, el producto que queremos alcanzar o lograr, es que los dos autos hayan chocado, hayan tenido una colisión efectiva, hayan chocado de frente estos dos autos y hayan quedado hecho una masa, ¿no? Una masa compleja, muy compleja. Entonces los reactivos se transformaron en un producto. Bueno, para que esto suceda, aparecen muchos momentos o muchas circunstancias. Y aquí voy a pedirles que vayan usando la imaginación. Si yo tengo estos dos autos que van a colisionar de frente, para que ellos se transformen en el producto, en esto que yo digo que es una masa compacta de metales, tiene que suceder un montón de cosas. Primero que los autos vengan en la posición correcta, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la explicación de la teoría de las colisiones efectivas y no efectivas. Porque no es lo mismo. Si yo pretendo que mi producto sea que los autos estén colisionados de frente, no es lo mismo que un auto colisiona al costado del otro, ¿no? No va a generar el producto esperado de la reacción. Entonces, la colisión debe ser en la posición correcta. Por otra parte, no solamente tiene que tener la posición correcta, sino que debe tener la energía suficiente. Supongamos que nosotros, para alcanzar este modelo de la destrucción de los dos vehículos, pero de frente, colisionados de frente, yo tengo como requisito básico que no solamente colisionen en la posición correcta, sino que también lo hagan con la velocidad apropiada. Es decir, que la energía del sistema sea la suficiente y necesaria para que los autos colisionen y puedan deformarse y constituir o conformar el producto, que son estos autos pues, colisionados de frente y todos deformados. Este es mi producto. Entonces, si los autos yo los empujo con la mano y esa velocidad que yo les otorgo, esa energía, hacen que contacten y luego vuelvan sin que ellos den lugar al producto, bueno, evidentemente los vehículos, los reactivos en este caso, tuvieron seguramente la orientación correcta, pero no tuvieron la energía suficiente para lograr la transformación a producto. Entonces, si vienen con la orientación correcta y a la velocidad apropiada,
sin ninguna duda, estos vehículos van a colisionar y van a destruirse para conformar el producto. Entonces, esto quiere decir que es necesario, o mejor dicho, hay un instante, imaginemos, voy a hacer el concepto de el estado de transición. Imaginemos que estos autos, si nosotros pudiéramos sacar fotografías instantáneas, ¿no? Nosotros vamos sacando fotografías instantáneas de todo el sistema. Usemos mucho nuestra imaginación. Entonces yo le voy sacando fotos, y cuando los autos están al momento de colisionar, hay un momento, hay una foto en un instante que me está mostrando los autos en contacto, en la posición correcta, y con todo el sistema de las energías que involucra este proceso. Y puede suceder una cosa. La próxima fotografía es la formación de productos, o la siguiente fotografía son los autos que están sin tocarse intactos. Entonces, ese momento en donde esas fotos, en donde cada uno de los reactivos es lo que es, y en el sistema están todos los fenómenos de energía del sistema en su máxima expresión, en su máximo punto, ese instante es el instante en el cual se lo denomina a este complejo el estado de transición. ¿Qué puede suceder en el estado de transición? En donde cada cosa es lo que es todavía y todo el sistema está todo en su máximo exponente. Bueno, puede suceder que, como yo les comenté recién, si yo los empujaba a los autos, ¿no? y la fuerza no era lo suficiente, se recuperaban como tal, entonces pueden volver a su estado natural o pueden convertirse en producto. Entonces ese instante es el instante de mayor energía y es un momento que se lo conoce entonces como el estado de transición. Por lo tanto, para que una reacción suceda, deben estar todos estos conjuntos de elementos, de factores, la orientación, la energía suficiente y necesaria, para que se forme el estado de transición y este estado de transición pueda pasar a productos. Si no es así, va a retornar a los reactivos. Entonces, existe el fenómeno de las colisiones, en la teoría de las colisiones, efectivas y las colisiones no efectivas. Esto que yo les comentaba, que chocan los reactivos en las posiciones correctas para dar lugar al producto. Y las no efectivas chocan de otra manera que no promueven la generación del producto. Entonces esto trata de representar esta pequeña imagen que está ahí. Entonces, para seguir hablando de reacciones químicas, cuando los reactivos se están convirtiendo a productos, uno puede medir el tiempo. Y cuando uno mide el tiempo de una reacción química, esto tiene que ver con los conceptos de la cinética química, eso lo vamos a encontrar en los libros como cinética química, nada más que yo estoy resumiendo mucho. Uno puede medir la reacción química de diferentes maneras. Uno puede medir en función del tiempo, como estamos hablando de concentración de reactivos y concentración de productos, en función del tiempo yo puedo medir el tiempo con el que cae la concentración de los reactivos, es decir, se van transformando en productos, o el tiempo con el que van apareciendo los productos, la concentración de productos. Entonces, siempre la velocidad de la reacción va a ser la medida del cambio de alguna de las concentraciones en función del tiempo, ¿de acuerdo? Esto matemáticamente operado con una constante que se llama la constante de velocidad. Pero el concepto es esto. ¿Cómo yo mido la velocidad de una reacción? Mido el tiempo con el cual se desaparecen los reactivos o el tiempo con el cual aparecen los productos. Y este concepto lo vamos a volver a tomar un poquito más adelante en la próxima clase cuando hablemos de ecuaciones en equilibrio y las reacciones de pH. Entonces, ¿qué factores pueden estar afectando de cierta manera, perdón, la velocidad de una reacción, la velocidad de la formación de un producto?
Acá tengo listado algunos, que son la naturaleza, por ejemplo, química de los reactivos. No es lo mismo que nosotros pretendamos que dos rocas formen un nuevo producto. Van a tener que haber muchísimos factores alrededor para que sea realmente alcanzable esta expectativa, ¿no? De hacer que dos rocas colisionen con la posición correcta, con la energía suficiente en el sistema para que se conviertan en un producto. Pero también, eh, si combinamos gases, es mucho más fácil que colisionen, o si combinamos líquidos también. Entonces, la naturaleza química, el estado sólido, gaseoso, eh, o el estado líquido, contribuyen y son factores que pueden, en cierta manera, modificar la velocidad de la reacción. Por otra parte, la concentración, si nosotros imagináramos que en un recipiente, supongamos en una habitación que está cerrada, nosotros tiramos dos pelotitas de ping-pong para que choquen de la forma apropiada y se conviertan en un producto, tan pequeña concentración de estas pelotitas, de estos reactivos imaginarios, van a tener mucho más tiempo, van a tardar mucho más tiempo en reaccionar. Por lo tanto, no es lo mismo bajas concentraciones que altas concentraciones, que muchas cantidades, en donde de esa manera la velocidad de la reacción va a suceder antes de la reacción o va a tardar mucho más en suceder. Entonces la concentración también es otro factor que modifica y afecta a la velocidad de la reacción. Y la temperatura, por supuesto que si nosotros tenemos un recipiente con partículas, le damos calor a estas partículas, se van a mover mucho más por la energía calórica, van a colisionar con más energía, con más fuerza, y seguramente la probabilidad de que choquen en la posición correcta también va a aumentar. Entonces, la temperatura puede modificar la velocidad de reacción, haciéndola que aumente o frenando la velocidad de reacción. Si vos frenás, uno enfría el sistema, es muy probable que la reacción se vuelva mucho más lenta, la formación de reactivos a productos. Entonces, estos son los principales factores que intervienen en el proceso de modificar o de afectar a la velocidad de una reacción química. Va a aparecer un concepto que es el concepto de los catalizadores. Y es algo que me gustaría que lo veamos, ya lo vamos a ver. En esta clase lo voy a mencionar y le vamos a dar un poquito más de fuerza hacia adelante. ¿Pero qué son los catalizadores? Los catalizadores son elementos, ya sean átomos o compuestos químicos, que se caracterizan por formar parte de la reacción química, formar parte del estado de transición, facilitar que los reactivos pasen a productos, pero el catalizador, se recupera al final de la reacción intacto. ¿De acuerdo? Eso es un catalizador. Es un elemento, un compuesto que colocado en el seno de la reacción, colocado en los reactivos, forma parte del proceso de configuración, de conformación del estado de transición y facilita que los reactivos pasen a productos. Pero fíjense en un detalle. Lo particular y la clave de esto es que el catalizador siempre se recupera al final del proceso. Esa es la razón por la cual las enzimas son catalizadores biológicos. Intervienen en las reacciones del metabolismo de la célula, pero las enzimas, como catalizadores que son, al final de la reacción química se recuperan, vuelven a estar disponibles para formar parte de nuevo, otra vez de la misma reacción química con nuevos reactivos, con nuevos sustratos. Ya vamos a verlo en detalle esto, pero lo interesante, y quiero que anoten, por favor destáquenlo, porque seguramente lo voy a comentar más de una vez a lo largo de este curso, es que los catalizadores, eh, a ver, ellos actúan como agentes facilitadores de la reacción química. Y en este ejemplo que yo les comento,
de los autos, o volvamos al ejemplo de los autos, si pensáramos en un catalizador, y bueno, podríamos poner como ejemplo el alcohol. Supongamos que los conductores consumieron alcohol. Bueno, consumir alcohol está contraindicado eh, para, para estar al volante, ¿cierto? Las leyes dicen eso, que no el alcohol. ¿Por qué? Y porque el alcohol es un catalizador para el accidente. El alcohol modifica el sistema, modifica los reflejos, hace que se pierda la inhibición, uno está más eufórico, un montón de factores que aumentan la probabilidad de que pueda suceder un accidente. Pero fíjense por qué menciono el alcohol como un catalizador, porque bueno, vos al alcohol lo podés medir antes de la colisión, colisionan los autos y al final de la colisión también podés volver a medirlo, ¿de acuerdo? Entonces, vos al alcohol está siempre presente en el proceso, el alcohol formó parte de la reacción química porque fue uno de los factores que involucra este accidente, esperado, porque es nuestro modelo imaginario, y al final del proceso vos podés dosar en los conductores, dosar el alcohol. Entonces, sería una manera muy exagerada de usar un ejemplo para que nos quede bien claro. Entonces, los catalizadores son factores que van a tener un rol muy interesante en los procesos de la formación de los compuestos químicos, las reacciones químicas, y ya vamos a ver, como comenta Ezequiel, vamos a ver de qué manera los catalizadores tienen un papel bastante particular en las reacciones reversibles en las que alcanzan el estado de equilibrio. Pero eso seguramente lo vamos a trabajar para la clase que viene, porque ahí me interesa mucho que podamos trabajar estado ácido-base, pH, y nos metemos en un tema bastante interesante. Hoy vamos a tratar de enfocarnos en formar, en construir compuestos químicos y hacer reacciones químicas para que ustedes vean. Pero el fundamento de la reacción química, fíjense, los reactivos, cuando yo les dije que el sistema tiene energía, sí, están vibrando, cuando los reactivos colisionan para formar un producto y este producto tiene menos energía en el sistema, bueno, evidentemente la energía de los reactivos es mayor que la de los productos, esa diferencia de energía de alguna manera se pierde. Entonces, si esa energía se pierde en forma de calor, la reacción es del tipo exotérmica. Son aquellas reacciones en donde vos las tocas y el recipiente comienza a tomar temperatura, ¿no? Aumenta la temperatura. Entonces, exotérmicas. ¿Qué pasa con, si hablamos de calor, es exotérmico? ¿Qué pasa con las reacciones que necesitan que vos les des calor, que vos las tenés que calentar para que sucedan? Bueno, esas reacciones son aquellas en las que los reactivos tienen menor energía que los productos que se van a formar. Por lo tanto, la diferencia de energía que está acá, esta diferencia de energía, es la que le va a aportar el calor que nosotros le vamos a dar al sistema. Entonces, cuando vos necesitas darle calor a una reacción química, esta es endotérmica. Necesita ganar calor, endotérmica. Entonces, el concepto de exotérmico y endotérmico tiene que ver con que uno está midiendo el calor que se pierde o el calor que hay que aportarle al sistema. ¿Qué pasa? Uno, si puede hablar de otro tipo de energía. Sí, cuando hablamos de otro tipo de energía, decimos que las reacciones son endotérmicas o exotérmicas. Perdón, endergónicas o exergónicas. Entonces, exotérmico o endotérmico se refiere a la temperatura. Y referido a la energía, es endergónica y exergónica. Ese es el concepto. Esa energía puede ser, por ejemplo, lumínica. A ver, con energía lumínica, ¿cuál ejemplo se me viene al pensamiento? ¿Vieron las pulseras esas que se usan en las fiestas? Estas pulseritas delgaditas que uno rompe el vidrio y se produce luz. Bueno, ese es el principal ejemplo de una reacción
exergónica. Es una reacción química que está sucediendo y que está liberando energía en forma de luz. Ese sería un ejemplo de una reacción exergónica con la energía lumínica, por ejemplo. Entonces, esta sería la representación. Bárbaro, bueno, bárbaro, si lo pudiste comprender. De calórica, mira, es muy simple, cocinar los alimentos. Si vos tenés que cocinar para obtener un producto esperado, algo, para que se transforme, cocinar, agregarle calor, calentarlo, estás hablando de que la reacción que sucede es una reacción endotérmica, gana calor, ¿de acuerdo? Y para un ejemplo de exotérmica, no sé si han tenido ustedes la oportunidad de, ¿vieron? Creo que se llama apoxilina, me parece, que hacen la propaganda de la televisión algunas veces. Esta masilla para reparar las pérdidas de los caños de agua. Que son dos masillas de colores diferentes que mientras ellas están así juntas, la reacción jamás nunca sucede. ¿Por qué? Y porque no alcanza el estado de transición. Pero basta con que vos le des energía al sistema un poquitito, lo mezcles y automáticamente comienza a producir calor. Entonces, ese sería un ejemplo de una reacción exotérmica. De tal manera que el calor que vos le das está siendo suficiente para que llegue hasta el producto final, ¿eh? Profe, Sí, te escucho. cuando lleguemos al parcial, Sí. las preguntas del parcial van a ser teóricas, o sea, quiero decir, más teóricas que prácticas o más prácticas que teóricas. Por ejemplo, que formemos un ácido o un hidróxido, nos Bueno, va a eso, preguntar directamente de la teoría. no, Nicolás, eso lo vamos a hacer ahora. Yo a medida que yo haga algunos compuestos, te voy a ir diciendo de qué forma lo vamos a ir preguntando. ¿Te parece? ¿Eh? Dale, Así, dale. Está bien. así se van enfocando. Entonces yo les voy a ir haciendo las reacciones químicas y ahí voy a ir diciéndoles, bueno, chicos, una pregunta puede estar diseñada de esta manera, puede estar diseñada de esta otra, y así para que ustedes vayan sabiendo de qué forma en el parcial nosotros les preguntamos a ustedes para ver si efectivamente pueden o logran hacer una reacción química, ¿eh? No quiere decir que las opciones del parcial sea formar compuestos y que ustedes los redacten a mano. No, son opciones que vos tenés que elegir que tienen que ver con haber hecho bien en la parte práctica, por ejemplo, ¿sí? Como si fuera así un Profe, problema, ¿viste? Que te preguntan los resultados y todas estas cosas. Claro, claro. Dale, muchas gracias. Sí, ahora lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver ahora y si seguimos con reacciones químicas la clase que viene también, ¿eh? Así que en ese sentido voy a tratar de colaborar mucho con ustedes para que tengan mucha confianza al momento de rendir. Bueno, vamos a seguir. La fecha del primer parcial no sé cuándo es, eso pregúntenlo en secretaría. Hay una pregunta por ahí en el chat. Pero generalmente siempre cae en, en el mes de las vacaciones de invierno, ¿sí? Siempre cae por ahí. Así que estén muy atentos porque nos queda un mes, creo. Nada. Bueno, sigamos, chicos. Bueno, acá lo que yo les muestro es lo que recién les decía. Los reactivos van a colisionar. Acá los reactivos tienen una energía, el producto tiene una energía menor, entonces lo que vamos a estar hablando, sí o sí en este sistema, que cuando suceda, el sistema va a suceder de manera tal de que la reacción va a ser de tipo, si estamos midiendo calor, exotérmica. Pero fíjense, este es el punto que me interesaba que veamos en este gráfico. Generalmente esto que dice coordenada de la reacción sería la flechita, ¿no? La flechita que uno escribe o el sentido en el cual sucede la reacción. Acá sucede de reactivos hacia productos. Entonces, fíjense en un detalle. Yo les decía que en este ejemplo imaginario, exageradamente imaginario de los autos que colisionan, hay un punto acá, que es el punto máximo de este gráfico, en donde en ese lugar, en ese instante, se encuentra el estado de transición. ¿Por qué? Porque es el lugar, como les dije, en donde los reactivos están siendo ellos lo que son y todo el sistema tiene toda la energía posible, el máximo. La próxima foto es producto, la próxima foto o la foto que sigue es que volvieron a los reactivos. Entonces, acá, en este punto, es el punto máximo, es el punto donde se encuentra el estado de transición y ese punto
de máxima energía define este segmento. De todo el sistema, fíjense acá, colisionan, vuelven, colisionan, vuelven. Bueno, mientras no haya energía suficiente, colisionan y vuelven, colisionan y vuelven. Chocan de forma no efectiva, vuelven, y así. Y están acá los reactivos permanentemente en movimiento. Cuando la energía fuera suficiente para que se alcance el estado de transición suficiente y necesaria, pasa a productos. Entonces, esta porción de energía, la que está acá, esa porción de energía, es la cantidad de energía suficiente y necesaria para que se forme el estado de transición y pase a productos. Esa energía es la energía de activación. Es la energía mínima necesaria para que los reactivos puedan pasar a productos. Absolutamente todas las reacciones químicas tienen una cantidad de energía de activación definida. Cada una de las reacciones. Fíjense en el gráfico que voy a poner un poquito más centrado. De una reacción endotérmica, una reacción en donde el sistema necesita haber ganado energía. ¿Por qué? Porque los reactivos comienzan con muy poca energía y los productos terminan con mucho más energía que ellos originalmente. Ya miro el chat un minutito y les contesto algunas preguntas. Sé que hay algunos comentarios. Fíjense, estos reactivos van a necesitar una cantidad suficiente de energía ¿para qué? Para conformar el estado de transición y poder pasar a productos. Es decir, para llegar hasta acá y lograr alcanzar el producto. Pero fíjense que en el sistema, en el balance global del sistema, la energía de los reactivos es más baja que la energía de los productos. Entonces, esta diferencia de energía es la cantidad de energía que yo le tuve que administrar y que el sistema incorporó para formar los productos. Pero para que la reacción suceda, es lo que se conoce, es esta cantidad que es la energía de activación. Entonces, tanto en un proceso endotérmico como en un proceso exotérmico, siempre en una reacción química necesitas una cantidad de energía suficiente y necesaria que es la conocida como la energía de activación. ¿De acuerdo? La posición correcta con la energía suficiente y necesaria. Entonces, en ambos dos sistemas necesitas el segmento de energía de activación. Y bueno, y la interpretación de estos gráficos precisamente es por pregunta del parcial. Nosotros te preguntamos, te representamos este gráfico o te lo hacemos a la pregunta en el concepto de exotérmica y endotérmica y te decimos que definas cuál es la energía de activación en un caso o en el otro, ¿de acuerdo? Generalmente presentamos gráficos y ustedes tienen que elegir la opción. Miro un segundo, alguna pregunta que hay por acá. Claro, sí, están bien los ejemplos que dicen. Bueno, Julieta, esto que preguntaste cuando calentás el agua. Cuando vos calentás el agua con algún propósito para que algo se transforme, por ejemplo, vos colocás, no sé, qué sé yo, lo han hecho quizás en el colegio algunas veces, que mezclan dos reactivos, los mezclan y sigue del mismo color. Los calientan un poquitito y cambian, o los enfrían y cambian de color. A eso se refiere con aportarle energía calórica o enfriar un sistema, ¿sí? Pero calentar el agua no necesariamente es generar de reactivos a productos. Eso es otro enfoque de la termoquímica que tiene que ver con hacerlo pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. ¿De acuerdo? Pero bueno, volvamos a esto, chicos, ¿sí? A ver, acá estoy tratando, en este gráfico que saqué, si mal no recuerdo, estos gráficos los he sacado del libro de Wolf, así que los tienen ahí. Esto trata de mostrar lo que yo recién les decía de el estado de transición, ¿ven? El estado de transición es, fíjense, estos son los reactivos que colisionan, se están moviendo, colisionan, hasta que en un momento tienen la energía suficiente y necesaria para conformar el estado de transición. Los reactivos, los reactivos siguen siendo lo que ellos son, pero se encuentran en el máximo nivel de energía. Lo que sigue es productos. O tal vez el sistema no logró superar esa barrera y vuelve a reactivos. Entonces el estado de transición se encuentra acá, en el pico de la gráfica, en el punto máximo de la gráfica. Profe, ¿Sí?
¿Podría definir qué son los reactivos y qué son los productos? Los reactivos, uy, qué difícil. Los reactivos son los átomos o moléculas que vos vas a combinar para generar nuevas moléculas u otro producto, ¿de acuerdo? Entonces, vos podés combinar átomos para formar moléculas, o podés combinar moléculas para formar otras nuevas y diferentes. ¿Está? ¿Se entendió el concepto? Sí. ¿Y Pueden ser. productos qué serían? Y los productos son nuevas moléculas que son el resultado de la combinación de los reactivos. Estos productos pueden llegar a presentar o a contener mayor energía que sus reactivos o menor energía que los reactivos. Hay muchas reacciones que suceden. ¿Por qué? Porque los sistemas tratan de alcanzar la menor cantidad de energía. Entonces, hay muchas reacciones que suceden de manera espontánea. ¿Por qué? Porque el producto, la nueva molécula que se forma cuando se mezclan y chocan y colisionan, tiene menos energía que la que tenían originalmente los reactivos, ¿sí? Algunas reacciones químicas, las que son generalmente las espontáneas, suceden por este motivo, fundamentalmente. Son nuevas moléculas, esos son los productos, ¿sí? Ya vamos a ir agregando más conceptos y vamos a ir hablando de reactivos y productos esperados, como ácidos, bases y todo eso. Fíjense, en este gráfico muestra lo que yo les decía del catalizador. ¿De qué manera el catalizador hace que la reacción química suceda de una manera más eficiente? Yo les comenté recién que el catalizador es un átomo, por ejemplo, el platino, no sé, el paladio, el molibdeno, muchos elementos de la tabla periódica son catalizadores químicos, o las enzimas también son catalizadores químicos biológicos, forman parte de la reacción química. Vos los tenés que agregar a donde están los reactivos. Ellos forman parte también, junto con la enzima, del estado de transición, y después, cuando se generan los productos, el catalizador se recupera. Pero ¿cómo hace el catalizador? ¿Cómo hace para facilitar que la reacción sea más efectiva, suceda con mayor eficiencia, que suceda a través de una menor energía de activación? Y precisamente es esto: creando, dando lugar a un estado de transición que necesita menos energía. Fíjense, una reacción sin catalizador, el estado de transición debe posicionarse en este lugar y tiene una energía de activación mucho mayor que si transitara por este punto, por este camino, la reacción química, en donde la energía de activación sería mucho menor que la de la otra gráfica, la de la otra curva. Entonces, ¿qué es lo que hacen los catalizadores? Crean un estado de transición de menor energía de activación que si ellos no estuvieran, ¿eh? Entonces, la reacción sin catalizador debería suceder por la línea continua. Si sucede con catalizadores, tiene un camino alternativo de menor energía. Por eso los catalizadores actúan de una manera más eficiente. Profe, Sí, dame un segundo, que lo que comenta Facundo es muy interesante, que dice el catalizador de paladio, de platino, se encuentra en los escapes de autos. Sí, eso es verdad. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad en un taller de ver los catalizadores de los autos. Eh, es un buen ejemplo para que hablemos de la definición de la clasificación de catalizadores. ¿A qué me refiero? Los catalizadores son catalizadores del tipo heterogéneos y catalizadores del tipo homogéneos. Los homogéneos se encuentran en la misma fase o en la misma solución. Y los catalizadores heterogéneos se encuentran en fases distintas. Por ejemplo, el paladio o el platino de los catalizadores de los caños de escape es un ejemplo de un catalizador heterogéneo. ¿Por qué? Porque el caño de escape tiene como si fuera un panal con micro agujeritos de cerámica. Es una cosa de cerámica que cuesta carísimo. ¿Por qué? Porque en todos los orificios está revestido de átomos de paladio o de platino fundamentalmente. Entonces, este platino lo que va a hacer es que los reactivos que son gases de la combustión del motor, estado gaseoso,
tocan con un catalizador que es sólido, por eso es heterogéneo, tocan, los activa y hace que el gas que salga por el caño de escape sea dióxido de carbono y no monóxido de carbono. Entonces, precisamente el catalizador de los autos es uno de los ejemplos de catalizador heterogéneo. Las enzimas son un ejemplo de catalizador homogéneo. homogéneo. Las enzimas están en el seno del citoplasma, en el seno de la célula, ¿de acuerdo? Sí, mira, Francesca, los catalizadores forman parte del estado de transición. Ese es la clave. Entonces, como el estado de transición, supongamos que el reactivo sea A más B, bueno, y Z es el catalizador. Sin el catalizador, el estado de transición sería A más B más toda la energía, allá arriba del gráfico, acá, donde estoy ahora señalando, acá, arriba del gráfico, ahí. A más B y todo el sistema. De ahí pasa a productos. Bueno, ¿cómo se conformaría el estado de transición si fuera con un catalizador Z? El estado de transición sería A, Z, B, más toda la energía del sistema, y esa nueva conformación le daría un nuevo camino. Iría por ese gráfico, por el gráfico que es más bajo. Por lo tanto, el salto de energía, que es la energía de activación, que necesita el sistema para pasar a producto es menor. Por eso la reacción sucede de una manera más fácil. Bueno, seguimos, ¿les parece? ¿Qué más tengo por acá? Denme un segundo. Profe, ¿puedo volver a Sí. explicar lo de energía de activación? Sí, la energía de activación es la cantidad de energía suficiente y necesaria para que la reacción suceda. Mirá, vamos acá. Fíjate, la energía de activación es la cantidad de energía suficiente y necesaria para que la reacción suceda a productos. Es decir, es la cantidad de energía que el sistema necesita para poder alcanzar el estado de transición y pasar a productos. En este gráfico es solamente esta porción. ¿Por qué? Porque los reactivos tienen más energía que los productos. En este otro gráfico, la energía de activación es mayor, perdón, por favor, en donde la energía de activación debe ir desde acá hasta el estado de transición. ¿Sí? La energía necesaria y suficiente para alcanzar el estado de transición y que éste logre pasar a productos. Gracias. Mira, Nahuel, pues nada. Existen existen muchos sistemas de reacción, pero en resumen puedes decir que hay reacciones, como yo recién comentaba, que suceden de forma tal que el producto es mucho más estable, el producto tiene menos energía que los reactivos. Entonces, acá tenés este gráfico. Pero existen otros productos que para alcanzarlo, para lograrlos vos, porque espontáneamente no lo hacen, porque el producto tiene mayor energía que los reactivos, que son generalmente las reacciones endotérmicas o endergónicas. Aquellos que de un modo u otro necesitan algún tipo de energía para suceder. Entonces, existen dos categorías, exotérmicas, endotérmicas, exergónicas, endergónicas. Son los sistemas así, ¿de acuerdo? El sistema generalmente en la naturaleza todo tiende a tener el mayor desorden y la menor energía. Eso tiene que ver con la entalpía y la entropía. Son definiciones de la termoquímica, pero no vamos a quedar, y la termodinámica, que no vamos a quedar atrapados ahí porque si no, se nos va el contexto del enfoque biomédico. Bueno, hasta ahora estamos, chicos, ¿se comprende? Claro, una reacción, la energía del producto puede ser mayor o menor que los reactantes o los reactivos. Ok, entonces si hasta ahora se comprende, a mí me gustaría dejar de compartir esto y voy a tratar de pasar, vamos a ir a formación de compuestos químicos, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Acá yo los voy a desafiar con una cosa. Por favor, tengan la tabla a mano, tengan las valencias ahí a mano y
tengan paciencia si mi pantalla se vuelve negra, pero recuerden que es la tablet, que por ahí cuando no la estoy tocando se duerme un poquitito. Pero voy a ver si comparto ahora la pizarra. Dame un segundo. Vamos a ver. Voy a compartirles una pizarra. Ok. No se olviden de recordarme, por favor, la hora, chicos, ¿saben? Porque yo me entro a copar con esto y nada, después se me va la mano con el tiempo. Eh, bueno, si mal no recuerdo, si mal no, sí, tienen compartida la pizarra, ¿sí? A ver si podemos usar una presentación que ya tengo. Bueno, esta me gusta, ¿verdad? Ok, voy a usar esto, así vamos ganando tiempo y podemos pasar a reacciones químicas. Miren, chicos, esto que yo he escrito acá, otra clase que he dado, son, a ver, las posibles, digamos, un resumen de eh, las posibles combinaciones y de los distintos elementos de la tabla periódica y sus productos que generan. Miren, esto lo pueden ir copiando si quieren, chicos, porque no sé si está en el libro. ¿Sí? No creo que esté en el libro, porque este es un resumen que yo he hecho. Miren, nosotros podemos combinar, por ejemplo, estas son las reacciones químicas que vamos a trabajar. Podemos combinar, a ver, no me entra en modo edición, un segundo. Vamos bárbaro. Bueno, si no vamos desde cero. Ok, ahora sí. Bueno, chicos, miren. Calculo que lo están copiando, ¿no? Cópienlo porque les va a servir. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros o qué vamos a hacer en lo que se refiere a ecuaciones y reacciones químicas? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a combinar no metales de la tabla periódica con el oxígeno. El no metal más el oxígeno va a dar lugar a la formación de los óxidos ácidos, también conocidos como los anhídridos. ¿De acuerdo? Por otro lado, si vamos a combinar los metales con el oxígeno, va a dar lugar a la formación de los óxidos básicos. Entonces, no metal más oxígeno, óxido ácido o anhídrido, metal más oxígeno, óxidos básicos. ¿Me siguen? Si yo tomo un óxido ácido y le agrego agua, voy a obtener como producto un ácido. ¿De acuerdo? Entonces, el óxido ácido o anhídrido u oxácido va a dar lugar a un ácido. Los metaloides también van a producir lo mismo, chicos. Bien, si yo tomo un óxido básico y lo combino con el agua, va a dar lugar a los hidróxidos, bases o también conocidos como los álcalis.
Entonces, óxido básico más el agua da los hidróxidos. Por otra parte, un ácido más una base, la base es el hidróxido, recuerden que hidróxido, bases o álcalis. Entonces, un ácido más una base va a dar lugar a la formación de una sal más el agua. Por favor, resalten este concepto. Ácido más base, sí o sí, es sal más agua. Nunca se olviden del agua. ¿Por qué? Porque no van a poder alcanzar a hacer la formulación correcta y completa de la ecuación química. Y eso lo vamos a ver cuando estemos practicando juntos ahora. Por otra parte, los metales y los no metales pueden combinarse con el hidrógeno. En nuestro caso vamos a trabajar con los no metales. Vamos a tomar los no metales y los vamos a combinar con el hidrógeno. Los no metales más el hidrógeno van a dar lugar a la formación de los hidruros. ¿Está bien? Los hidruros. Estos hidruros, que generalmente son gases, cuando yo a los hidruros los combino con el agua, los meto en el agua, forman los hidrácidos. Estos hidrácidos son compuestos ácidos, por lo tanto, pueden formar parte de la reacción de la formación de una sal, de las sales. Ya más adelante vamos a hablar de sales ácidas, sales básicas, sales neutras. Entonces, resumen, no metal más oxígeno, óxido ácido, oxácido o anhídrido. Metal más oxígeno, óxidos básicos. El óxido ácido, si yo lo hago burbujear en el agua, se va a convertir en un ácido. Si yo al óxido básico lo meto en el agua, se va a convertir en un hidróxido. El no metal más el hidrógeno va a dar lugar a los hidrácidos. El hidruro, discúlpeme, a los hidruros. El hidruro más el agua va a formar un hidrácido. Tanto el ácido como la base, cuando se combinan, reaccionan para formar una sal más el agua. ¿Está? Entonces, ese resumen a mí me gusta mucho. No sé si a ustedes les sirve, espero que sí. Otra cosa que esto que ven acá es un aporte personal, no es ninguna teoría, es nada más que el resultado de la alta frecuencia en mi historia de vida de químico, de hacer reacciones químicas que saqué esta conclusión. Perdón, hay una pregunta ahí de Nahuel. Sí y no, ya vamos a ver, eso lo vamos a ver más adelante. Primero aprendamos a hacer las reacciones y ahí vamos a hablar de los catalizadores en el agua, ¿sí? Bueno, miren chicos, esto que está acá no es nada más que un aporte mío, ¿sí? Esto no está en los libros. Esto que yo escribí ahí habla de mirar las valencias con las cuales los reactivos se van a combinar. A mí me ha resultado siempre muy frecuente que cuando yo hago una reacción química y la valencia de uno de los elementos es par y la otra también, los subíndices que se van a utilizar en el producto son el resultado de la división de las valencias. Se los voy a mostrar de una manera práctica. También he visto que es tremendamente frecuente que cuando yo combino un elemento que tiene valencia par con valencia impar, en el producto, esos números de valencia se han cruzado como subíndices. Cuando los reactivos, los átomos o los reactivos en general,
que son con valencia impar y valencia impar, también estos numeritos se van a cruzar. Eso lo vamos a ver. Por ahí se pregunta muchas veces, en otras oportunidades los alumnos me dicen, profe, pero ¿cómo usted sabe que eso sucede de esa manera, ¿no? Bueno, precisamente porque es lo que les acabo de comentar. Tanto practicar y tanto practicar y tanto practicar hace que... Voy a borrar esto. Vamos a empezar reacciones químicas de cero. Bueno, vamos a recordar. Por favor, existen elementos que se escriben. Sí, sí, Martín, hay que saber las valencias. Existen elementos, átomos, que en la naturaleza no se escriben solitos. Recuerden que lo comenté cuando hablé de enlaces químicos, que se escriben siempre en forma de molécula. A ver si ustedes recuerdan. ¿Cuáles son? Son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y los halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo. Todos estos átomos se escriben de manera diatómica, es decir, como moléculas. No están nunca solitos en la naturaleza. Yo no puedo escribir un átomo de oxígeno solo, no. Hay que escribirlo como molécula, ¿de acuerdo? Eso es tremendamente importante, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a, revise, fíjense en la tabla periódica. Voy a tomar, por ejemplo, no sé, ¿qué les parece el nitrógeno? Fíjense, el nitrógeno, yo no tengo una tabla periódica a mano, pero debe estar en el grupo 5. ¿Por qué? Porque sus electrones de valencia, el máximo es 5, por lo tanto está en el grupo 5. Entonces sus estados de oxidación son el más 3 y más 5, aunque tiene otros, los más frecuentes. Valencia 3 y 5 tiene ese grupo, que es el nitrógeno. ¿Y qué más? A ver, nitrógeno. No tengo una tabla, chicos, revísenlo, por favor. ¿El fósforo, profe? Dale, sí, nitrógeno, fósforo y alguno más, que no me acuerdo. Bueno, discúlpeme, no me acuerdo de memoria, pero al punto que voy es que todo ese grupo tiene valencias 3 y 5 como las más frecuentes de todas, ¿no? Entonces, voy a hacer una reacción química que va a ser combinar el elemento con el oxígeno, ¿sí? Entonces voy a combinar el nitrógeno. Paren que le voy a aumentar un cachito. Vamos a poner un poquito más grueso esto, a ver qué tal va. El nitrógeno más el oxígeno van a reaccionar para formar ¿qué cosa? Un producto. Nitrógeno, oxígeno. Bien, piensen lo que yo les dije. Vamos a trabajar, en este caso, con la valencia 3. Con la valencia 3. Con eso vamos a trabajar ahora. Entonces, el oxígeno siempre, no lo olviden nunca, el oxígeno siempre tiene valencia 2. El hidrógeno siempre tiene valencia, estado de oxidación 1 positivo, ¿sí? El oxígeno siempre 2 negativo, el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación 1 positivo. Ya vamos a llegar a sales, Julieta, no te estreses. Primero aprendamos bien esto para que ustedes puedan seguir con mucha confianza. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que el estado de oxidación con el que vamos a usar el nitrógeno es el número 3, es más 3, y el oxígeno con menos 2. Entonces, más 3 y menos 2. Bueno, ¿qué les dije yo recién? Que cuando las valencias son par e impar se cruzan. Entonces. Quedaría oxígeno 3 y nitrógeno 2. Perfecto. Quedaría de esta manera. Entonces ahora yo lo que hago para no equivocarme, lo borro. ¿Sí? Nitrógeno 2, oxígeno 3. ¿Está claro? Entonces yo he combinado un no metal con el oxígeno. Por lo tanto, lo que se ha formado, ¿qué va a ser? Va a ser un óxido del tipo ácido o
o también conocido como oxácido o anhídrido. Entonces, este compuesto que yo he formado con la menor valencia se va a llamar trióxido de dinitrógeno. Estoy nombrando la cantidad de los átomos. Trióxido de dinitrógeno. O también lo puedo nombrar, con esto quiero que revisen la nomenclatura de UPAC, óxido nitroso. Oso para la menor valencia, ico para la mayor valencia. Entonces este es el óxido nítrico. Pero acá hay una cosa que es sumamente importante. Nitroso. Hay una cosa que es sumamente importante, chicos. Una reacción química nunca puede suceder de manera incompleta. Y acá aparece el concepto de la estequiometría. La estequiometría. La estequiometría tiene como propósito buscar alguna estrategia que me permita a mí decir en qué menor proporción sucede una reacción química, de forma tal que la cantidad de átomos que hay del lado de los reactivos, la cantidad de átomos que hay de este lado de la flechita, es la misma cantidad que hay del otro. Eso es lo que busca la estequiometría. Es decir, que la ecuación química esté balanceada. Miren, precisamente vamos a revisar esto. Siempre que en química ustedes encuentren una formulación o una ecuación química, si adelante no hay escrito nada del compuesto, significa que existe un 1. Es decir, hay una molécula de nitrógeno que reaccionó con una molécula de oxígeno para formar una molécula de óxido nitroso. O también puedo decir trióxido de dinitrógeno. ¿Está? Entonces, recuerden, si no hay nada escrito acá, si no hay ningún coeficiente ahí, es un 1. ¿Está? ¿Y por qué digo molécula? Y porque estoy hablando de dos átomos unidos y ya es la condición suficiente para una molécula. Gracias, Elena, por avisármelo del tema. Entonces, fíjense, juntos seamos muy críticos en revisar esto, miren. Y yo voy a empezar a darles pistas de cómo hacer la estequiometría. Hoy la estequiometría la voy a formular por el método del tanteo. Miren, si yo miro de este lado de la reacción química, yo veo que tengo un 1 acá, ¿no? Entonces tengo 3 oxígenos, pero acá tengo 2 oxígenos. Ya de partida la cosa no está bien. Tengo dos nitrógenos de este lado y acá tengo 2 nitrógenos. Va todo bárbaro, pero los oxígenos no coinciden. Y eso no puede ser. La misma cantidad de elementos que hay de un lado deben estar del otro, chicos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo la estequiometría de este compuesto? Lo voy a hacer por el método del tanteo. Mi estrategia, ustedes pueden buscar la más cómoda que aprendieron en el secundario. Mi estrategia siempre es tratar de llevar el número impar a un número par. Y se llama del tanteo, ¿por qué? Porque yo voy probando, voy tanteando, voy probando el número que me permite que todo esté balanceado. Miren. Yo voy a probar, y siempre lo hago así como lo van a ver ustedes ahora, ¿no? Yo lo hago grande esto. Miren. Yo voy a probar acá de colocar un 2. Y lo hago grande para darme cuenta que yo lo he colocado, cosa que lo puedo borrar y puedo corregirlo. Perfecto, Jorge. Si puedes avanzar, anda avanzando a ver si se parece a lo que yo estoy trabajando. Entonces, coloco un 2, he modificado los números, reviso. Digo, 2 por 2, 4. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Agrego un 2. 2 por 2, 4. Bárbaro. Vamos con la otra cuenta. 2
por 3, 6 oxígenos. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Perdón. Me conviene colocar un 3. Y digo, 3 por 2, 6 oxígenos. Es decir, que esta ecuación se encuentra estequiométricamente balanceada. ¿Por qué? Porque hay tantos elementos de un lugar de la flechita como del otro lugar de la flechita. ¿Sí? ¿Cómo se lee esta formulación química? Yo leo que 2 moléculas de nitrógeno reaccionaron con 3 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas del óxido nitroso. ¿Está? El fósforo tenía 3 y 5, me dijeron, ¿no? Voy a hacer un ejemplo con el fósforo y con esto vamos a ir terminando. Bueno, y hago uno con 5, hago otro con un metal y con esto terminamos y ustedes practican en casa. Miren, voy a usar el fósforo. Con estado de oxidación voy a trabajar acá con el estado de oxidación 5. Entonces, el fósforo más el oxígeno. Si me equivoco, por favor, me ayudan. Fósforo, escribo los elementos. Entonces, yo sé que estoy trabajando con más 5 y con menos 2. Par con impar, ¿qué hago? Lo cruzo. El 2 viene acá y el 5 viene acá. ¿Estamos? Entonces, ya usé los estados de oxidación, los borro para no equivocarme. Muy bien, ¿la ecuación está balanceada? Nunca jamás levanto la vista del papel hasta que no termino de completar la ecuación química. Y la ecuación, desde ya vemos que no está balanceada, porque tenemos 5 oxígenos de este lado y acá tenemos 2. Tenemos 2 fósforos de este lado y acá tenemos 1. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es mi manera, es mi mejor manera. Ustedes tienen que usar la propia, no hay ningún problema, porque esto es el método del tanteo. Uno va probando las maneras de alcanzar que todo se parezca, ¿sí? Que esté balanceado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a colocar un 2 acá y voy a tener que empezar a calcular. A ver, 2 por 2, 4 fósforos. Entonces acá le coloco un 4. 4 fósforos. Bien, 2 por 5, 10. 5 oxígenos. Reviso. 4 fósforos, 4 fósforos. 10 oxígenos, 10 oxígenos. La ecuación está balanceada. Sí, sí, Julia, anhidro nitroso, sí. ¿Se entendió, chicos? No sé si resulta más o menos didáctico, más o menos claro. Profe, ¿Sí? entendí básicamente todo, pero la última parte me costó un poco. Lo ¿Cuál? del 5 y eso. El balance. El balance de la Claro, del ecuación. último. Bueno, fíjate, lo que yo estoy tratando es lo mismo que hice en la ecuación anterior. Lo que yo he tratado de hacer es que la cantidad de átomos que hay de este lado sea exactamente la misma de la cantidad que hay de ese lado. Fíjate, yo lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Voy a borrar esto que agregué yo. Por eso siempre les digo que estos numeritos los hagan con lápiz y los escriban grandes, porque así como hoy lo estoy borrando, varias veces me pasa que me equivoco y necesito borrar, ¿sí? Mira. A mí me quedó así de combinar. Yo combiné los átomos y me quedó de esa manera. Ahora vamos a ver si lo puedes mirar, lo puedes ver, Nahuel al 4, fíjate. Miren, yo veo que evidentemente tengo 2 fósforos de un lado y tengo 5 oxígenos. Tengo 2 fósforos acá y tengo 5 oxígenos acá, que no es la misma cantidad que tengo acá. Entonces, tanteo con un factor 2. Para mí, yo voy a llevarlo a este número, lo voy a llevar a par. ¿De acuerdo? Y a ver si eso me facilita, me ayuda. Entonces, miren, si yo digo 2
por 5 me da un número par que es 10. Perfecto. ¿A esto lo puedo convertir en un 10? ¿A esto que está acá? Sí. ¿Por qué? Porque si yo le coloco un 5 acá y yo digo 5 por 2, 10. Ya tengo 10 oxígenos de un lado y 10 oxígenos del otro. Pero no puedo dejar ahí, tengo que seguir con toda la molécula. Entonces yo digo, este 2 que agregué afecta al fósforo. Bien, 2 por 2, 4. Fíjense que acá no dice nada, es un 1. Acá no dice nada, es un 1. Entonces yo de este lado tengo tan solo un átomo de fósforo. Porque recuerden, el fósforo no es diatómico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Todos los demás pueden ser monoatómicos. Entonces, si yo acá la cuenta me da 4, yo necesito hacer 4 por 1, 4 átomos de fósforo. Entonces, si yo reviso, digo, tengo 4 átomos de fósforo, 2 por 2, 4 de fósforo. 10 átomos de oxígeno, 5 por 2, 10. 10 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la ecuación se encuentra balanceada. ¿Cómo se lee esto? 4 átomos de fósforo reaccionaron con 5 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas de óxido fosfórico o de pentóxido de difósforo o de anhídrido fosfórico. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, en honor Profe, al tiempo... ¿cómo sería, Sí, te escucho. Perdón, te ¿y cómo escucho. sería un problema de estequiometría? Ah, bueno, en función de cómo lo voy leyendo, eso vamos a hacer precisamente en la próxima clase que nos falta terminar con los otros compuestos. ¿Te parece? Yo hoy necesito Bueno, que ustedes, por favor, en casa le vayan poniendo mucha energía usando esta pequeña regla para obtener todos los óxidos y los óxidos ácidos y los óxidos básicos que puedan hacerlo, hagan la estequiometría, ejerciten con eso. En la clase que viene terminamos con esto y miramos estequiometría, que es lo que me estabas preguntando. Pero quiero que tengan tiempo de tomarse un café. Así que bueno, terminamos la clase por hoy. La clase que viene seguimos un poquitito con esto y arrancamos de primera mano con estado ácido base, pH, estequiometría y problemas. Bueno, chicos, Chao, profe, gracias. gracias a ustedes por la tolerancia. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. profe. Gracias. Chao, A profe. descansar, un café Buenas urgente, tardes. vamos. Profe.